Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Nada es Perfecto, el programa semanal de noticias de Huella del Sur, un portal informativo. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, estoy acá con Fernando Estrata. ¿Cómo está, Fer? Bien, Juli, ¿cómo andás? Buen día. Buenas. Llegamos al último programa del año, el 10º episodio y último de Nada es Perfecto. Veremos qué pasa. De esta prueba que hicimos este año. Veremos qué pasa en el futuro, pero sí, de este ciclo, por lo menos es el último programa, el programa número 10, y va a tener un formato atípico. Vamos a proponer ahora sí tener presentes en el aire de esta hora en que estaremos acompañándoles a todas las columnas, las secciones del programa, todas juntas. Vinieron les 4 columnistas. Exactamente. Sí, así que vamos a organizar el programa de otra manera, de otra forma, que bueno, ya iremos contando, ¿sí? Totalmente, van a estar Mariano Félix con Economía, Luciana Carrera con la columna socioambiental, Sebastián Fajardo, Adela de Jams. Vamos a tener, como siempre, la pastilla de Pablo Nolasco Flores. Completo el programa de hoy, este 10º programa de Nada es Perfecto. Vamos a saludar a las radios que nos están retransmitiendo en vivo. Radio Semilla, que se incorpora a las transmisiones. Le mandamos un saludo especial a las compas de Radio Semilla. Radio Semilla de Buenos Aires, FM Acuario de Misiones, también Radio Libre de Santa Teresita, FM Resistencia de Los Robles, La Plata y FM de la Calle de Bahía Blanca. Muy bien, y también nos están escuchando en Radio Nehuen de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, en Radio La Colectiva, 102.5 de La Paternal también, en la capital, en FM La Tosca, 90.9 de Santa Rosa La Pampa, FM Millennium Patagonia, 107.5 de Dinahuapi, Río Negro, y Radio Coligüe de San Martín de los Andes, también en Río Negro. Sí, a lo largo de estos 10 episodios del programa hemos tocado algunos temas en las editoriales del comienzo que nos parecían que eran fundamentales para ir atravesando los núcleos que se fueron presentando en unos meses bastante agitados para la Argentina. Hemos hablado del operativo Tridente, el intento y la autorización, de hecho, del Poder Ejecutivo para la realización de ejercicios militares de ejércitos extranjeros en nuestro país. Le dedicamos un tiempo a pensar lo que fue el alto al fuego en Gaza y el genocidio que se está perpetrando en el territorio palestino. Hablamos del asedio imperialista en Venezuela, que justamente en estos días vuelve a tener resonancia por la avanzada yanqui en tierras venezolanas, y también sobre el balance de las elecciones legislativas de octubre, que dio un saldo que realmente no se esperaba y que marca un escenario político sobre el cual vamos a tener que pensar hacia adelante cómo nos posicionamos. Sí, y en este desarrollo de temáticas con más profundidad que hicimos en Nada es Perfecto, también trabajamos sobre el tema de las fábricas recuperadas y cómo la autogestión atraviesa un momento de crisis en nuestro país. También desarrollamos el tema de la salud mental y cuál es la situación de la salud pública, sobre todo referida a este terreno en nuestro país. También nos fuimos por fuera de las fronteras nacionales para pensar cómo el pueblo ecuatoriano le dijo que no a través de un plebiscito a la reforma constitucional que quería establecer el gobierno de derecha de Noboa. Y también trabajamos 2 temas más a nivel nacional: el proyecto de reforma educativa llamado eufemísticamente Libertad Educativa de Milei, y también intentamos actualizar cómo están los juicios de lesa humanidad y los procesos y condenas a genocidas en nuestro país. Sí, llegamos a diciembre y suele ser un mes movido en nuestro país. Las vacaciones todavía quedan lejos y esta no es la excepción. El 2025 también nos trae un diciembre que se las trae, ¿no? Uh-huh. Llegamos a fin de año y también es el fin del programa, y consideramos que estamos atravesando
un momento de profundos cambios estructurales que tratamos de pensar desde el espacio Nada es Perfecto. Las reformas laborales, previsional e impositiva que se propone el gobierno están teniendo cada vez más cerca su concreción. Hablamos reiteradamente de los proyectos extractivos. Esta semana en Mendoza se termina de aprobar el aval provincial para el avance de la minería extractivista, cielo abierto en esa provincia. El recambio legislativo a nivel nacional fruto de las elecciones de octubre que se va a concretar en este mes de diciembre, y a nivel global un combate entre potencias y una avanzada norteamericana sobre el continente, con epicentro en el Caribe, como decíamos recién, pero también tomando a nuestro país como plataforma de control de América del Sur. La intervención yanqui en las elecciones de octubre fue algo que realmente no habíamos visto en 40 años de democracia, y a este diciembre llegamos. Sí, exactamente. No se trata de un diciembre que preludia vacaciones o fiestas tranquilas, como suele ocurrir en nuestro país. También es un diciembre convulsionado. Esta semana se realizó una movilización histórica de muchos días, donde el pueblo mendocino le dijo que no a la megaminería y sí a la defensa del agua, a pesar de la resolución en contra y a favor de la Barrick de la legislatura provincial. En el día de ayer se realizó la marcha histórica de la resistencia, donde organismos de derechos humanos y demás organizaciones, nos movilizamos precisamente contra el negacionismo estatal y también para exigir, como siempre, memoria, verdad y justicia. Y se preludia también una movilización grande para el 18 de diciembre, donde van a coincidir en la calle. Esto sí es atípico porque además de la movilización histórica de los 20 de diciembre, en ese 18 de diciembre, las organizaciones que siempre se movilizan el 20 de diciembre van a confluir en la calle con la CGT, ni más ni menos, que anunció una movilización, una jornada de lucha en contra de la reforma laboral. Si bien no comparo, pero sí va a estar ahí en la calle. Entonces, como decíamos, este diciembre se las trae y la idea es dedicarle este programa a diciembre, a los cierres, y poderlo tomar desde distintos aspectos y también de distintas temáticas que son las que representan nuestras columnas. Bueno, si te parece, Juli, vamos a hacer una breve tanda y ahí vamos con nuestra primera columna, que vamos a invitar a Adela Deschamps y Sebastián Fajardo. Dale. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Programa 10 de Nada es Perfecto, último de este ciclo 2025. Como adelantamos, vamos a tener un formato diferente en relación con las columnas que siempre tenemos. Cuento un poco cómo es el formato. Tenemos aquí en el piso a dos columnistas que en general están separados en distintos bloques. Está Adela Deschamps y está Sebastián Fajardo, a quienes saludamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Qué lindo tenerlo. Hoy rompemos un poco el formato, vamos a ver cómo sale. Exactamente. Bueno, la idea es poder preguntarles a ambos cómo agarramos este fin de año, estos cierres, desde los distintos aspectos que suelen trabajar e intercambiar un poco, así que un formato un poco más relajado y de charla en este Nada es Perfecto número 10. Sí, porque pensábamos, Adela, vos nos estuviste hablando durante las columnas de estos programas sobre Alicia. Traíamos la figura de Alicia, de las maravillas. Nos presentaste algunas maravillas como la historia de las hermanas Mirabal. Estuvimos hablando de las abuelas de Plaza de Mayo. Hablamos también de las jubiladas en el Congreso. Entonces tratábamos de pensar ahora ¿qué pensaría Alicia al llegar a este fin de 2025 con lo que viene sucediendo en esta Argentina convulsionada? ¿Tenés alguna idea? ¿Por dónde tomarías esta idea de Alicia para pensar diciembre en la Argentina? Bueno, intentaremos contestar desde Alicia. A ver, creo que Alicia estaría
sorprendida de que un 2025 así no haya generado una revuelta que estuviera a la altura, ¿no? Digo, creo que estaría también sorprendida de los 2 años de mandato, ¿no? Constitucionales, aún con todas las movidas y las jugadas anti de Constitución, ¿no? que han tenido, que han pasado y que frente a las que hemos resistido. Así que en principio creo que estaría sorprendida y un poco malhumorada porque, a ver, casualmente esta semana, el miércoles en el Cine Select, se proyectó la película Alicia en el País de las Maravillas en su versión argentina, ¿sí? Una película que hizo Eduardo Plá, un artista plástica y del arte digital, pionero en el arte digital, que la hizo en el primer año de la dictadura, en 1976. Mirá. Y bueno, la verdad estuvo muy buena la peli, es para recomendar, pero bueno, en el Select estuvo el miércoles, ahora no vuelven a darla, pero se la puede conseguir en YouTube. Lo lindo de haberla visto en el Select, además de esa sala, es que vimos la copia remasterizada, ¿sí? Sobre la que trabajaron como durante un año, gente de acá de La Plata, pudiendo mejorar todas esas copias y aún así el sonido también. Entonces, ¿qué veía yo también en esa peli, ¿no? En esa versión argentina? Mucho de nuestra idiosincrasia, de lo que decías vos, Juli, ¿no? De esto de, bueno, nuestro país tiene un diciembre que siempre es convulsionado. Y lo que aparecía también en la peli es este rasgo de que Alicia puede tener mucho vuelo, mucha curiosidad, estar viviendo como los cambios en su cuerpo cuando se toma una pócima, tiene como mucha llegada ahí con los animales, con la naturaleza, de hecho está filmada en espacios verdes, creo que también una parte en la República de los Niños, pero al final Alicia tiene un gran sentido de la justicia y también un gran principio de realidad, digamos, ¿no? Ella está todo el tiempo intentando darle lógica a eso extraño, onírico, surrealista que ve y que vive. Sí, es una Alicia muy nuestra, digamos, no se parece a la Alicia de las versiones más hollywoodenses que estuvimos viendo en los últimos años. No, igualmente que es llamativo como la figura de Alicia en el País de las Maravillas aparece en la época de la dictadura, acá en el arte, ¿no? Las canciones, el cine, impresionante. Bueno, es una película que está completamente musicalizada por Charly García, ¿no? La canción de Alicia en el País de Charly, en realidad originalmente es para esa película. Mira qué dato. Luego, en 1980, en el disco Bicicleta de Serú Girán, ahí sí aparece la canción que conocemos, pero en la de la película, en realidad es una canción que tiene que atravesar la censura, ¿sí? Que tiene que, más que atravesar, evitarla, bordearla, ¿no? Toda la peli tiene que lograr eso, porque de hecho la peli se estrenó en el 76 en Avenida Corrientes. Sí, en el año 80 también tiene que atravesar la censura y es increíble que esa canción haya salido en un disco en 1980 en la Argentina, pero bueno, claro, no era la misma versión la de la película que es finalmente la que sale en el disco de Serú. Exacto. Bueno, Charly tiene muy buen laburo con las alegorías, ¿no? Para poder contar lo que cuenta, transmitir lo que transmite, recurre a un recurso que es el recurso que pudo evadir la censura. Pero, por ejemplo, ¿no? Esta parte que dice el asesino te asesina, dice la canción. Bueno, en la peli es el adivino te adivina, ¿no? Y no está toda la segunda parte de la canción, que es cuando empieza a decir no cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó, que dice, bueno, ahora vamos a hablar de la realidad, ¿no? Un poco, de una manera alegórica, ¿no? Toda esa parte no está, que es la parte, bueno, que nosotros podemos interpretar y leer de lo que está hablando Charly, ¿no? Entonces, volviendo a este sentido de justicia, hay un juicio en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En todas sus versiones, la de la novela, sucede un juicio hacia el final. Entonces, recordaba un poco este sentido de la justicia porque ella todo el tiempo, Alicia, resalta que es injusto que la reina de corazones se la pase diciendo a cualquiera que lo moleste que le corten la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también la pone un poco de mal humor, ¿no? Dice, pero no puede ser. ¿Cómo es esto de que, incluso en el juicio dice, la sentencia esté antes que el veredicto, ¿no? Como va marcando todas esas cosas de que no pueden ser, ¿no? Así que bueno, un poco el recorrido me parece que tiene que ver con todo esto que nos está pasando, los juicios de los que ustedes hablaron, ¿no? La vez pasada, y me parece que Alicia también hubiese estado en Comodoro Pi ayer jueves defendiendo, ¿no? Nuestra causa, la causa de los derechos humanos y sosteniendo qué es y qué no es un delito de lesa humanidad, ¿no? Porque en Comodoro Pi, con la avanzada del negacionismo y del reivindicacionismo de la dictadura, se intentó
Villarruel, ¿no? La villana de nuestra realidad, hacer pasar por delito de lesa humanidad cualquier cosa cuando sabemos que siempre está ligado a la presencia del Estado en ese tipo de delitos. Totalmente, ¿no? Y como instalar judicialmente la teoría de los dos demonios. Volver por eso, a instalarla. Siempre está al acecho esa teoría. Por ahí, para quienes no están al tanto, ayer hubo una audiencia en Comodoro Pi vinculado al ataque al lugar de inteligencia que se dio en el 76 por parte de organizaciones armadas, y que Villarruel está impulsando que ese ataque sea concebido y juzgado como si fuera un delito de lesa humanidad. Cuando la justicia ya en varias oportunidades dio por cerrado el caso por prescripto, ¿no? Uh-huh. La intención del gobierno de la Libertad de Avance, de Villarruel en particular, es justamente plantearlo como un delito de lesa humanidad para que no quede prescripto. Exacto. Bien. Bueno, en la audiencia de ayer, para terminar de decirlo, la defensa nuestra, de parte de los organismos de derechos humanos, de parte del CEPROD, fue contundente, fue muy buena, cortita y al pie, porque tenían 10 minutos para resumir más o menos 50 años de historia, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces, por aquí va el diciembre de Adela y de Alicia en el país. Vamos a ver por dónde va el diciembre y el cierre de año para los y las trabajadoras. Estamos acá con Sebastián Fajardo, que es quien ha hecho la columna sindical en Nada es Perfecto, para preguntarle un poco qué balance se puede hacer este fin de año desde precisamente los trabajadores. Bueno, poco nos tocó estos últimos meses estar trayendo temas vinculados a lo sindical, al mundo del trabajo, y claramente fue invadido por el hecho de la contrarreforma laboral en danza, y bueno, nos encuentra fin de año con un diciembre que puede hacernos acordar a lo que fue el diciembre del 2017, de alguna manera. 14 y 18 de diciembre de Claro, 2017. Justo 18 de diciembre de este año, ayer la CGT convoca a una movilización, a un acto. ¿Será un poco jugando a eso? La verdad que un poco la idea del balance era hablar de esta situación, comparar lo del 18 de diciembre de este año. No sabemos qué puede llegar a suceder, pero la previa, por lo menos pensando en el 2017, en el gobierno de Macri, en esto que constantemente hemos escuchado a lo largo del año, hacer paralelismos con el gobierno de Macri, lo que considero yo un error, porque hay un montón de elementos que se quedan afuera, y uno de esos es precisamente la movilización popular, de la CGT en particular, porque yo me puse a pensar, 2017, 18 de diciembre de 2017, hubo una previa de la CGT. Yo me acuerdo, no sé si se acuerdan, el cantito Poné la fecha, Uh-huh. Y el atril volando por los aires. Eso fue antes de todo eso, hubo mucha más movilización de la CGT, muchas más convocatorias. Y bueno, evidentemente llegamos a este 18 de diciembre, en esto pensando en los balances, con algunos fracasos arriba de la mesa. ¿Qué fracaso tenemos arriba de la mesa? La del diálogo. Todo este planteo del diálogo, Claro. del perfil ultradialoguista, claramente fracasó. Y otro esquema que fracasó, esto de resolver el problema del mileísmo a través de las urnas. También ha fracasado, y ahí sí nos hace acordar al 2017, porque Macri le había ido bastante bien en las elecciones intermedias. Sin embargo, bueno, teníamos también mucha más presencia en las calles. No es que no la hemos tenido, ha sido sistemática, presente, lo de los miércoles. Muchos sectores han salido a movilizar, los familiares de las discapacidades, etcétera, etcétera. Pero claramente no estamos, comparado a lo del 2017, la previa esta de la CGT que había comentado, también de los estatales, bastante presencia en la calle, pero un actor central en lo del 2017 que tiene que ver con las organizaciones territoriales. Me parece Claro. ahí hay una gran diferencia con respecto a eso. Sí, perdón, en relación con la masividad que aportaban las organizaciones territoriales en la calle, y además con realmente tener como un control desde los sectores populares de la calle, que se ha perdido, ¿no? Se ha habido algún logro importante del mileísmo y de Bullrich en ese sentido, es sacar de la calle a las organizaciones en esa presencia cotidiana que por lo menos marcaban la cancha en relación con existimos, estamos acá reclamando, somos un actor de peso. Comparto y agrego también el rol que ha tenido Petovelo en la desarticulación de todas las políticas También. públicas.
Bueno, la convocatoria no va a ser en el Congreso, va a ser en Plaza de Mayo a las 3 de la tarde, se va a leer un documento a las 18 horas. Sin embargo, hay sectores que están promoviendo una columna independiente que posteriormente va a ir al Congreso. Seguramente, como no hay paro, no hay huelga general de la CGT, lo que va a haber presencia es lo que llaman los cuerpos de delegados de la CGT. Seguramente la CTA sí estén convocando a paro, veremos eso finalmente cómo repercute. Y bueno, por último, lo que quería traer un poco en este contexto del debate de la contrarreforma laboral es qué propuestas podemos hacer para los laburantes, o sea, por más derechos de los laburantes, porque al final salió, en definitiva... El día de ayer se conoció ya directamente, ya no el borrador, sino la versión oficial. Exactamente, todo lo que hemos venido hablando en las otras columnas se materializó en ese proyecto. Lo peor que podía suceder está ahí escrito, y tiene claramente una de las figuras que ha triunfado en esta disputa interna dentro del gobierno es la figura de Sturzenegger, porque avanzó fuertemente con sus ideas. Bueno, nada, ahí tomo algunas cuestiones que Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ha tirado en una de las actividades que en la columna pasada hemos reivindicado, tira, por ejemplo, y el tema de las 8 horas diarias de trabajo, 48 horas semanales. ¿Por qué seguimos con una ley que tiene ya 100 años prácticamente con ese esquema? Y traigo lo que se definió en estos últimos días en México con la Ley Federal de Trabajo, que ellos plantean llegar a las 40 horas semanales, y eso lo van a hacer progresivamente con una ley que dije recién que se llama Ley Federal del Trabajo, que desde ahora, que están con este esquema de 8 horas diarias, 48 horas semanales, al 2030 llegarían con 40 horas semanales. Sí, es decir, estamos hablando de un país latinoamericano ahora. Justamente eso iba a plantear, que es un país latinoamericano que además tiene índices de trabajo precario muy altos, entonces también imaginar y pensar que se pueden hacer reformas laborales que no son siempre regresivas y a favor del capital y que están en nuestro continente, para mí es para tener un horizonte, ¿no? Porque por ahí todo lo que estamos comentando es que nos encuentra el pueblo bastante golpeado fin de año, entonces poder mirar un poquito más allá y ver que en otros países hay posibilidades de pensar, programar, llevar adelante otras cosas, está bueno. No tiene que ver solamente con el signo político de quien gobierne, sino también en la posibilidad de imaginar desde los sectores populares esas propuestas. Ahora, yo pensaba también, retomando lo que decía Adela al comienzo y Seba ahora, si realmente la pérdida de la calle en estos 2 años se acaban de cumplir, el 10 esta semana, el miércoles, el Gobierno de la Libertad Avanza cumplió 2 años, llamativamente, increíblemente, como decía Adela, sin que esto estalle por los aires. Ahora, ¿esto es un logro del mileísmo? O sea, lo tenemos que pensar exclusivamente como una planificación del mileísmo, o también yo dejaría abierto la duda de si estamos viviendo un cambio de época de la cual la Libertad Avanza es expresión, y tenemos que tratar de pensar qué época estamos viviendo para tratar de como dicen algunos compañeros y compañeras, poner la imaginación política por delante, porque haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, evidentemente no está funcionando y este gobierno se mantiene fuerte. Digo, para pensar no solamente en virtudes, creo que el gobierno de la Libertad Avanza, la ultraderecha, aprovecha un contexto general. Sí, aprovecha y potencia ese contexto. Y potencia, lo potencia. Sí, pero tenemos que tratar de entender ese contexto general en el cual estamos inmersos, que no se parece mucho, por lo que estábamos conversando, a esa crisis que vivió el macrismo a fines del 2017. No hay tantos elementos que los igualen. Claro. Igual vos planteabas repitiendo lo mismo. La realidad es que la primera movilización importante de la CGT se está planteando recién después de 2 años. Entonces, ¿qué es más de lo mismo en definitiva? ¿Qué es? ¿Se entiende la pregunta que hago? Sí. ¿Se han agotado realmente las herramientas históricas de lucha de la clase trabajadora? Yo creo que no. Uh-huh. No se ha ido fuerte en eso. Sí, de hecho el peso que tiene que no llamen un paro, que es una herramienta recontrahistórica, pero si hacen un paro habría más posibilidad.
más de lo mismo es el ultradialoguismo, eso es más de lo mismo. Más de lo mismo es la burocracia que se viene perpetuando en las centrales sindicales. Digo, son todas las cosas que al fin y al cabo uno termina pagando por las cosas que no se hicieron anteriormente. Discutir una reforma laboral positiva para los trabajadores en este contexto, la verdad que ese contexto más viento en contra que podemos llegar a tener. Sí, en otros momentos se podría haber avanzado en este sentido. Uh-huh. Muy bien, entonces llegamos a un diciembre convulsionado, no necesariamente positivo para el pueblo, pero sí con algunas victorias. Digo, hay que pensar en lo que ocurrió en el Garrahan, me parece como un caso testigo. Hubo victorias también en el ámbito de la discapacidad, por más que no se hayan aplicado, por propio gobierno decidió no hacerlo, pero bueno, también es interesante pensar que donde hubo luchas se instalan demandas, se instalan consignas y dejarlo como mojones para el próximo año, ¿no? Me parece que está bueno aferrarse a esas pequeñas victorias para ver qué se puede. Seba, Adela, ¿les parece que nos encontramos ya en un próximo programa en el 2026? Sí, cómo no. Yo quisiera, para recordar esto de algunas victorias o por lo menos poner freno a tanta destrucción, la figura nuevamente de Adriana Calvo, porque hoy se cumplen 15 años de su muerte y bueno, me parece que es una guía también a seguir. Totalmente. Nos Hermoso. Encontramos entonces el año que viene. Nos encontramos el año que viene. Gracias, Seba. Gracias, Adela. Seguimos. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Y seguimos en Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur. Pueden seguirnos por las redes, por Instagram @huelladelsur. Huella.delsur, perdón, y también por Radionauta FM. En el WhatsApp nos pueden escribir al 221-2025-275. Y ahora, Juli, vamos a inaugurar este nuevo formato, pero con dos nuevos invitados. Sí, un formato que está solamente destinado a este programa número 10, último de la temporada 2025 de Nada es Perfecto. Tenemos dos columnistas, dos en piso. Está Luciana Carrera y su columna socioambiental y Mariano Félix con economía. ¿Con quiénes vamos a hablar de diciembre y los cierres? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Todo muy bien? bien, muy bien. ¿Para hacer diciembre? Para hacer diciembre Sí, estamos bien. Para hacer diciembre y vivir en este país Totalmente. estamos bastante bien. Bueno, y para empezar, Mariano, ¿por qué diciembre, las crisis? ¿Qué pasa con diciembre, las crisis en Argentina? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, es una conversación, una discusión ya larga, ¿no? Desde diciembre de 2001 es como que se creó el mito de que todos los diciembre pasan cosas Sí. en Argentina. Habría que averiguar si antes hubo, no sé. Y yo estuve haciendo una pequeña investigación y no hubo tantos diciembres calientes como eso, digamos. Obviamente siempre pasan cosas. Hoy comentaban lo de Mendoza. Digo, hay situaciones de movilizaciones y conflictos de distinto tipo. Pero situaciones como la del 2001 o la de diciembre de 2017, que tuvo un impacto político de gran significación, no es tan común en la historia, no es en la historia reciente de la Argentina. Claro, a nivel nacional no es tan común. Está el chubutazo también, pero que no son hay cosas que hayan tenido una repercusión Federal. a nivel federal. Claro, que tenga como un impacto político a nivel nacional y que después eso tenga implicancias más generales, digamos, porque obviamente en algunos lugares, por eso hay conflictos regionales que pueden, aún acá puede haber sido en la provincia de Buenos Aires, donde fuera. Hubo un diciembre que hubo una rebelión policial, me acuerdo, ahora la ministra de Seguridad actual es estuvo verdad. en Córdoba. El motín de los policías. Y fue en un diciembre de 2012, 2013, pero bueno, y ese tuvo alguna repercusión nacional por el tema, pero después no hay tantos diciembres de esa naturaleza. Ahora, más allá de lo social, a nivel económico, ¿la economía argentina tiene algún tipo de impacto en los meses de diciembre? ¿Cómo llega la economía argentina a diciembre del 2025? Bueno, en general, las crisis grandes que tuvo de 2001, 2017 y la que, bueno, que todos quisiéramos que ocurriera en este diciembre, en general
surgen porque la economía argentina tiende a consumir muchos más dólares de los que produce. Esta es como una constante de los ciclos de la economía argentina, y cada vez que hay una situación donde eso se lleva a un extremo, la cosa revienta por los aires. La denominada restricción externa, ¿no? Exacto, lo que suele denominarse la restricción externa. Diciembre del 2001, ¿qué sucedió? Bueno, básicamente la economía argentina consumía muchísimos dólares porque el dólar estaba muy barato, había una apertura importadora, no sé si le suena, sí, estamos total. más o menos en una situación parecida. Me suena. Lo que no había en diciembre del 2001, en esa época, era lo que había una situación muy difícil en términos de la capacidad de la economía de seguir sosteniendo esos niveles de gasto de dólares con endeudamiento externo, que la Argentina no tenía en esos momentos. Y el diciembre del 2001 se produjo en parte, porque el Fondo Monetario dijo: yo, muchachos, ustedes ya no los ayudo más. Claro. Bueno, acuérdense que fue la elección donde votó el 30% en blanco, anulado, qué sé yo, los votos el salame, la fiesta de salame, esas cosas, movilizaciones, hubo un montón de cuestiones, pero uno de los datos importantes es que el fondo dijo: nosotros no les vamos a prestar más plata, no los vamos a ayudar más. Claro. Diciembre de 2017 tuvo cosas parecidas, pero la cosa se atrasó un poquito en realidad en términos financieros, porque hasta diciembre la cosa venía bastante calma. A principio de enero el gobierno de Macri hace una última, el gobierno de Macri con Caputo como secretario, no me acuerdo del cargo, secretario de Economía o algo así, hizo una última gran emisión de deuda. El gobierno ese había emitido mucha deuda en esos 2 primeros años, y ahí se cortó. A partir de ahí la economía argentina entró en una sequía de capacidad de endeudarse, no sequía de producción climática. Claro. Y a partir de ahí la crisis empezó a acelerar y profundizar. Entramos al Fondo Monetario, bueno, hubo toda una movida a partir de 2018 ya. La crisis económica se manifestó ahí. Pero tiene puntos de contacto con lo que está pasando hoy, y para ver las diferencias, en que el dólar era muy barato en 2017, en 2001 también. Había muchísimo gasto en turismo internacional justamente por el dólar muy barato, y la apertura económica favorecía las importaciones de productos. Hoy estamos en una situación parecida. Los datos que tenemos de estos días muestran que lo que es la relación entre el turismo de argentinas en el exterior y el turismo de extranjeros en Argentina está en los últimos 20 años en su punto más deficitario, podríamos decir. Casi 10 millones de personas, no necesariamente 10 millones distintas, pueden haber sido 10 millones la misma, repetida. Claro. 10 millones de personas salieron a hacer turismo internacional hasta esta fecha, digamos, hasta octubre, que es el último dato, y alrededor de 4 o 5 vinieron a la Argentina. Esa es una relación muy... ¿Eso tomando en cuenta qué periodo? Este año. Solamente hasta octubre, digamos. Son alrededor de 10 millones, viajaron hasta octubre, y alrededor de 5, 4 y pico vinieron a la Argentina extranjeros a turismo, ¿no? Claro, entonces, a ver, vos comparás 2001 con 2017, lo que decís es que en esos momentos la crisis también estuvo disparada porque hubo un tope al endeudamiento, de alguna manera. Fundamentalmente, la economía se quedó sin endeudamiento. Por un lado, el FMI, esto fue previo previo a diciembre, después eso se calentó por el corralito y todo. Pero la situación económica se empezó a pudrir mal cuando el Fondo Monetario dejó de ayudar a la Argentina. En 2017-18 pasó similar, nada más que ahí los que dijeron no le vamos a prestar más fueron los capitales privados internacionales que dejaron de financiar, digamos, la demanda de dólares excesiva. Y ahora estamos en una situación diferente porque el gobierno argentino tiene todos los apoyos habido y por haber. Todos. El Fondo Monetario, el gobierno de los Estados Unidos, nunca pasó una cosa así, que el gobierno de los Estados Unidos haya dicho: vamos a ayudar a la Argentina en todo lo que necesite y vamos a poner plata, un swap de monedas y no sé cuántas cosas más. Hay como Entonces esto le permite al gobierno también garantizarse cierto nivel de estabilidad, que no necesariamente esto va a persistir en el tiempo, y por ahora, prolongar en el tiempo esta situación donde se gastan casi, ahí tenía el número, se gastan alrededor de 9.000 millones de dólares. El déficit en turismo, en términos de dólares, son casi 9.000 millones de dólares. Es el número más alto. Anuales. Es altísimo. hasta ahora es el número más alto de los últimos 20 años. Más alto que el 2017, que fue el pico de los últimos 20 años. Con eso alcanza para construir gasoductos. No, para hacer muchas cosas. Muchísimas cosas. Demasiadas cosas. Sumado al déficit comercial que está generando la apertura económica indiscriminada de esta última etapa del gobierno. Sumado a eso y sumado a la enorme acumulación de dólares para distintos gastos. Puede ser parte para hacer turismo, pero en parte para acumular, ahorrar, que hacen un sector de la población, las empresas y las personas en Argentina. Estamos también en niveles de acumulación de dólares, digamos, desde que se abrió
casi se eliminaron todas las restricciones que cambiaron, el llamado corralito, el llamado cepo, ahí en abril, mayo. La acumulación de dólares de la población argentina ha crecido a niveles extraordinarios, estamos en niveles muy altos. Y toda esta situación entonces genera una presión. Por el otro lado tenés eso, el endeudamiento con el fondo, digamos, capitales algunos capitales privados que entran a la Argentina. Todavía la situación está como contenida en ese sentido. Pero, de nuevo, es una situación muy inestable y los veranos, no solo los de diciembre, los veranos son etapas complejas en la Argentina porque no tenemos grandes volúmenes de exportación del sector agropecuario, que es el principal sector de exportación de Argentina. La cosecha fina ya terminó, la cosecha gruesa, que es en marzo, todavía no arrancó. Tenés ahí una transición de 3-4 meses a lo largo del verano, donde tenés poca liquidación de divisas. Una parte importante de las divisas que podrían haberse liquidado ahora se liquidaron antes de la elección nacional. ¿Se acuerdan que rebajaron con ese truco de bajar las retenciones por 3 días? Entonces, plata que podría haber entrado ahora, entró ahí y ahora no va a entrar. Entonces tenemos 3-4 meses donde esa oferta de dólares que podría ayudar a que la cosa se mantenga más estable, no va a estar. Ahora habrá que ver qué pasa. El gobierno tiene que pagar 4 o 5 mil millones de dólares ahora en enero de deuda con el sector privado financiero internacional. Dólares que todavía no tiene asegurados. Entonces no sabemos, ahora consiguieron 900 y pico ahora, pero les falta un montón de guita. Entonces la situación es Vamos a definir crítica. la situación como una tensa calma. ¿Sí? Nos quieren vender una estabilidad. Bueno, vamos a decir, esa estabilidad es bastante tensa. O un equilibrio agarrado con alfileres. Agarrado con alfileres. Inestable. Y agregaría una sola cosita pues, para dejar al resto de la mesa, digamos. Lo del 18 de diciembre puede ser un punto de inflexión en términos políticos. Habrá que ver la naturaleza, la magnitud, qué ocurre, qué sucede desde el punto de vista de la cantidad de gente, de la respuesta estatal. Hablas de la convocatoria de la CGT. Y las otras organizaciones que están sumándose por distintos motivos. Hoy lo comentaban creo en algún momento al principio. Por distintos motivos otras organizaciones también se estarían sumando, lo cual le puede dar un volumen que no se lo daría solo la CGT en las condiciones actuales. Sí, ojalá que sí. Y también un poco me hace pensar, cuando te escucho hablar en las distintas columnas de economía, sobre cómo todo esto está sostenido también con un nivel de endeudamiento externo muy grande y que tiene un equilibrio inestable, porque aparece como claro que el gobierno está intentando meter todas las reformas posibles lo antes que pueda, antes que todo esto se desarme, ¿no? Esto que está agarrado con alfileres, bueno, poder avanzar en todo lo regresivo que pueda antes que todo se le pudra. Y en este marco, vamos a ver cómo lo ve Luciana. Vamos a cambiar el eje de la discusión, pero no tanto, porque, Lu, nosotros a lo largo de estos programas vos nos trajiste permanentemente columnas que hablaban sobre el extractivismo, ¿no? Hemos hablado sobre el extractivismo urbano, hablamos también sobre los proyectos extractivos de minería en la cordillera. ¿En qué situación estamos hoy, ahora en este diciembre caliente? ¿Cuál es la situación del extractivismo en nuestro país? Bueno, lo que pasa siempre cuando se acerca el verano, en términos de políticas extractivistas, es que se suelen aprobar leyes y cosas durante enero, cuando la gente no está, donde la gente no está en los territorios, o hay menos gente, o es más difícil movilizar. Por ejemplo, cuando se aprobaron las petroleras en el mar argentino, eso fue en enero, un 4 de enero. Me acuerdo una concentración que hicimos en 7:50, que éramos, no sé, 30 personas protestando contra eso. Eso por un lado, ¿no? Las cosas que pueden pasar en estos meses, ahora que se llama sesiones extraordinarias, cambios en los códigos de ordenamiento territorial, todo eso siempre pasa en enero. Yo les había contado lo del Arroyo del Pescado, que fue un 16 de enero que se empezaron a abrir calles sobre la planicie de inundación. Claro, sí, sí. Ahora hay una mega construcción ahí en la planicie que tiene 2.000 metros cuadrados, que quieren hacer departamentos y un salón de fiestas. Está en la planicie, no tiene obviamente autorización porque eso es zona rural, no se puede construir. Entonces también estamos alerta, bueno, ¿qué va a pasar en las vacaciones con eso? Ahora tiene 4 clausuras, igual siguen avanzando. Y después, en relación al turismo, vos hablás del extractivismo urbano, y una característica que tiene el extractivismo en todos sus aspectos es lo mega de esos emprendimientos, por esto de ser mega, el uso de los recursos que hacen, la ocupación territorial, que es colonial, digamos, es una ocupación del territorio con extracción de recursos. Es como si vos tenés una
casita y al lado te ponen un edificio de 30 pisos y los dos usan el mismo pozo de agua. Sí, podríamos decir que los emprendimientos turísticos son intensivos en uso de recursos naturales, ¿no? Son grandes inversiones de uso intensivo de recursos naturales. Sí, exacto. Y no solo generan ese conflicto en particular en relación a lo material del uso de recursos, sino es el cierre del acceso de las personas a los bienes naturales, al disfrute de esas bellezas naturales, el acceso a los ríos, el acceso al agua. Se van privatizando. Se van privatizando, se van cerrando esos caminos, como sabemos el caso de Joy Luis con el lago escondido. Mucho de la costa del Nahuel Huapi en Bariloche construyen sobre la costa, que está prohibido, igual se hace, entonces se cierra el acceso a esos lugares. Pero además, sobre todo en la Patagonia y en el norte, en el NOA, hay muchos emprendimientos, mega emprendimientos inmobiliarios con cadenas hoteleras, canchas de golf, en el sur centros de esquí que te promocionan que vos vas a poder salir en esquí desde tu propia casa. Claro. Todo ese tipo de emprendimientos avanzan sobre el bosque nativo, sobre lo poco que queda de bosque nativo y también sobre territorios que son indígenas, que no se debería poder avanzar. O sea que ahí también hay un racismo ambiental que también está siempre atado al extractivismo. O sea, es lo mega, las inversiones extranjeras, el racismo ambiental, la creación de zonas de sacrificio y después también todo esto siempre viene vinculado a la idea del desarrollo. Claro. Y otra cosa que sucede, como hablábamos la vez pasada, era que estos mega emprendimientos necesitan un marco legal. Entonces ahora entre las cosas que se vienen en todo este paquete que se va a tratar junto con la reforma laboral es la modificación de la ley de tierras que limitaba a un 15% la posesión de personas extranjeras de tierra. O sea, la posesión en tanto propiedad. No limitan que vos puedas arrendar millones de hectáreas y poner soja, eso no estaba limitado. Pero bueno, esta ley que fue derogada por el decreto 70 del 2023, el primero que sacó Milei, fue frenada por una cautelar y ahora directamente la quieren volver a derogar. También quieren modificar la ley de bosques. Y acá les voy a leer unas cositas que dijo un directivo de la Sociedad Rural Argentina, que es asqueroso realmente. Y quieren también modificar la ley de manejo del fuego, que lo que hace es impedir que sobre un territorio que fue quemado durante 30 o 60 años se puedan hacer cultivos o un cambio del uso del suelo. Claro. Eso lo quieren modificar y siempre con este discurso de que viola el acceso el uso de la propiedad privada o que impide el desarrollo. ¿Se acuerdan que el verano pasado hubo un montón de incendios en la zona de la comarca andina? Uh-huh. Lo que hacen ahí es te prenden fuego tu terreno y vos después no tenés nada, perdiste tu casa y bueno, te ofrecen comprártelo y mucha gente lo vende, entonces van dejando esos lugares para los emprendimientos estos turísticos. Y en el caso de Andrés Costamagna, director de sostenibilidad de la Sociedad Rural Argentina, él dijo que la ley de bosques no ha cumplido el fin para el que fue creado. No lo cumple porque el Estado no la aplica. Claro. Y es un límite a las numerosas inversiones necesarias. La ley solo es creadora de pobreza estructural. Bueno, y agrega esto que realmente es fabuloso el nivel de cinismo que tienen. Ya te mienten directamente en la cara y... Eso lo dijo, un miembro de la Sociedad Rural Argentina. Sí, un miembro de la Sociedad Rural Argentina el martes, salió esto en La Nación. Él dice, pensamos, como piensa el resto del mundo, que la preservación de los bosques no es la manera de conservar la biodiversidad. ¿Cuál es? No sé, no aclara. Él no aclara. Bueno, estas son las cosas que están pasando. Esta modificación de estas leyes lo propone el Consejo de Mayo, que es un consejo que se armó para aplicar el Pacto de Mayo que firmaron 19 gobernadores junto con Milei. Está integrado por Sturzenegger, por el gobernador de Mendoza, Cornejo. Y bueno, en ese sentido, en relación al turismo, en relación a la ocupación del territorio, en relación a el verano, enero, momentos que estamos pensando en otras cosas, todo esto sucede, vienen los incendios y bueno, la gente tiene que estar atenta y movilizada porque estos proyectos solo se paran con conflictividad social en los territorios, de otra forma pasan y es lo que está pasando en Mendoza. Sí, tal cual, es eso mismo, digamos, en Mendoza vivió una semana recontra activa de lucha más allá de lo que pasó dentro de la legislatura. Sí, en Mendoza ellos ya sabían antes de que se votara, que la única forma de volver atrás con el acceso de la megaminería a las cumbres mendocinas es pararlo estando en la calle,
cortando los accesos a la mina, como lo han hecho también otros pueblos. Saben que la minería, como se va a hacer, es contaminante. No creo que ninguno de los senadores que aprobó la mega minería quisieran vivir del agua que va a salir de esos ríos. Y bueno, van a estar movilizados. La represión brutal que hubo ayer, los 13 detenidos que hay, da cuenta de que el Estado sabe que esa conflictividad social puede frenar estos proyectos y por eso los reprimen. Si no, no les importaría, los dejarían ser. Y después, bueno, también para cerrar esto, lo que decíamos de que el extractivismo no tiene grieta, la diputada nacional del PJ, Fernanda Vallejo, sacó un tuit donde dice: aunque muchos de ustedes no lo saben, el último tiempo he estado trabajando y estudiando muchísimo sobre el desarrollo del sector minero. Por eso no puedo dejar de felicitar al pueblo de Mendoza, que a través de sus representantes hoy ratificó la DIA del proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Claro. Acá, o sea, tampoco no hay dudas de para dónde va el desarrollo y el modelo de desarrollo tampoco para sectores kirchneristas en este caso. Sí. Y aparte esto, de vuelta, el cinismo el pueblo mendocino está diciendo que no en la calle, y ella dice: felicito al pueblo mendocino. Espectacular. Y ya advirtió que Chubut es otra provincia que también le dijo que no a la megaminería, donde hay que poner los ojos. Muy bien, desde el ambiente, desde la economía, pensando este diciembre de 2025, este cierre del año. Gracias, Mariano, gracias, Luciana. Gracias a ustedes. Muchas gracias por las columnas que pudimos compartir. Y bueno, ahora nos vamos a una tanda porque viene el Noli. Viene el último bloque, el último especial de Memoria, Vino y Tablón con Pablo Nolasco Flores. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Memoria, vino y tablón, en nada es perfecto. Memoria, vino y tablón fue el intento de seguir narrando historias. Fueron relatos que utilizaron como excusa el fútbol, pasiones populares y contradictorias, si las hay, para poder construir relatos sobre personajes y acontecimientos que estuvieron atravesadas por la política de los derechos humanos. Muchas veces, al sustantivo memoria, le anteponemos el verbo hacer. Hacer memoria fue el deseo y la búsqueda de esta forma de contar. Pero en el camino de este ejercicio hay disputas, resignificaciones y conflictos. El historiador Rick Arvinis escribió que la memoria es un espacio indisciplinado. Se niega a establecer un relato único, permitiendo así la resignificación y la distancia crítica de los hechos. Entonces, hacer memoria es crear una narración que se iba haciendo entre quienes la escriben y la cuentan, pero también entre quienes la escuchan. Nunca contamos algo en soledad. Y para contar, el vino es una buena compañía. El vino está presente en el dolor y en la alegría. Es más, a veces es el protagonista de los encuentros en los mundos populares, de nuestras conversaciones y discusiones, de nuestros acuerdos y también de nuestras rupturas. Además, el vino también colabora con la memoria, porque puede liberar aquello que no recordamos o que callamos, aquello que siempre estuvo ahí y que de alguna manera encuentra salida. Y si hay algo que siempre estuvo allí y que no entiende de tiempo, es el tablón. El tablón es una anacronía. Ningún equipo que quiera jugar al fútbol de manera profesional puede tener una tribuna de tablón. No existen más las tribunas de tablones. A pesar de ello, el tablón sigue existiendo, algo así como una expresión que sigue resonando. Miles de chicos y chicas que jamás estuvieron en una tribuna de tablones aún entienden de lo que se les habla cuando se les nombra la palabra. No solo saben que es un pedazo de madera ajustado con bulones a una estructura de metal, más aún entienden que en el tablón hay un sentido. Allí se saltaba, se cantaba y se gritaba. No se lo hacía en soledad, era junto a otros. Allí se encontraban los diferentes detrás de lo común. Todas las historias que se contaron tuvieron algún sentido. Este fue apareciendo por medio de la escucha y la resignificación. Se armaron a partir de pequeños detalles que parecían que estaban olvidados, ocultos o reprimidos,
hasta que los pudimos hacer brotar en forma de relato. Seguramente sigamos contando historias. Podrá seguir siendo Memoria, Vino y Tablón. O tal vez encontremos una nueva forma de nombrar aquello que nos llena y se trata de transmitir por medio de la narración. Porque tal como lo expresó el profe Carlitos Escliar, mientras existan injusticias, silencios atragantados, voces que buscan incansablemente ser escuchadas, instantes desesperantes y también, mientras existan alegrías comunes, atracción, curiosidad, fascinación por lo extraño y el cuidado de la transmisión entre generaciones, hubo, hay y habrá narración. Y si es con vino, mucho mejor. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. No podía faltar este 10, el programa número 10 de Nada es Perfecto, la columna Memoria, Vino y Tablón, y Noli ahí dándole un poco el sentido al nombre de la columna. Le queda bien la 10, le queda bien la 10 a Pablo Nolasco Flores. Muy bien, me encantó. Vamos a hacer unos agradecimientos generales para quienes estuvieron en estos 10 programas. En primer lugar a los columnistas, que ya los nombramos, a quienes hemos entrevistado, porque en cada programa tuvimos voces de personas que nos ayudaron a entender y a ilustrar las distintas temáticas que fuimos desarrollando. Agradecemos mucho a Radionauta FM, acá esta radio de la Ciudad de La Plata, que queda en el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, que fue la sede de Nada es Perfecto, a la red de medios alternativos, de la cual Radionauta y también Huella del Sur, nuestro portal, forma parte, a una oyentada selecta y fiel que hemos tenido, selecta pero no por eso menos fiel, que estuvieron escuchándonos programa a programa, aunque no sea en vivo, sí, después. Siempre nos hacen llegar mensajes. Yo no sé si nos quieren, pero nos tiran buena onda en general. Nos tiran muy buena onda, sí. Muy bien. Hay que decirlo. También a las radios que retransmitieron, que se fueron sumando a lo largo de los programas en distintas partes del país. Un abrazo para quienes 10 radios en total. 10 radios en total. Para Bien. quienes las hacen y para quienes también las escuchan. Perfecto. Y también resaltando un poco la importancia de la comunicación popular y alternativa, que a veces nos amplificamos de esta manera, ¿no? Retransmitiéndonos, llamándonos, compartiendo nuestras producciones. Y por último, también queremos agradecer a nuestros compañeros del portal Huella del Sur. Decir que el portal está disponible ahí en la web, es huelladelsur.ar. Hay un recambio, hay varias decenas de compañeros participando en este portal y eso se ve en una riqueza que hemos ganado en relación con noticias, también artículos de análisis, con el desarrollo de diferentes temáticas y que todos los días tiene renovación, así que chequenlo. Bueno, ahora mencionar que está terminando de publicarse en el portal el dossier No hay Planeta B. Es un dossier específicamente que trata sobre el extractivismo y el cambio climático a nivel local, regional y mundial. Así que bueno, el saludo grande para todos los compas del portal que hacen posible también este programa. Y voy a presentar al equipo, ¿sí? Bueno, Nada es Perfecto, lo hicimos desde la locución, Fernando Estrata y Juliana Díaz Lozano. En las columnas estuvieron Seba Fajardo, Adela Deschamps, Mariano Félix y Luciana Carrera. Bien. Luciana Carrera. Las columnas de Pablo Nolasco Flores en Memoria, Vino y Tablón fueron parte también de los 10 episodios y en la producción un gran trabajo de Iván Chalac y Juan Suárez. En la operación, Los Dedos Mágicos de Pablo Ucero. Esa. En la locución, Paola Álvarez, con esa voz hermosa que escuchamos todos los viernes. Y en la gráfica, Joa Berrondo. Además decirles que los episodios del programa están disponibles, también tarea de postproducción, en Spotify. ¿Sí? Ahí Spotify Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur, lo van a encontrar. Bueno, y será
hasta luego, quizás. Será hasta luego, seguramente hasta el 2026, que nos reencontrará sin fecha cierta, Sin fecha cierta. pero con mucha voluntad Hay y vocación. proyectos. Hay Parece proyectos. que entre cerveza y cerveza, vino y vino, es posible que empecemos a definir, a delinear si Nada es Perfecto tiene continuidad el año que viene. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver en qué formato. Nos vemos entonces. Saludos a todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo.